El refranero español es rico en sabiduría y especialmente certero para diagnosticar la realidad. Quien pisa callos, quien siembra vientos, en fin, la segunda parte de estos proverbios ya los conocen. Y los está sufriendo especialmente en sus carnes el Gobierno central, el presidente Rajoy y el Partido Popular. De hecho, menuda digestión están soportando, no solo externa a sus intereses, sino internamente con los suyos. Emergen voces críticas como el del alcalde de Sevilla y expresidente del PP andaluz que se salen del argumentario oficial y lamentan que el problema del aborto no se haya resuelto. En la misma línea, los obispos, que en vez de oficiar homilías en los púlpitos siguen queriendo hacer política y direccionar el voto desde unos postulados prehistóricos. Y el tercer fuego que recibe el presidente del Gobierno y el exministro Gallardón es el esperado, de quienes se opusieron desde un principio a esta reforma y alertan de que se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Todavía queda el constitucional y sorista más casposa para dirimir el recurso del PP contra una ley del aborto, la de Viviana Aido, sí, y la de Zapatero, que no dejan de demonizar, pero hay que recordarlo. Los datos están ahí. De hecho, nunca se abortó, menos en España, como con esta norma. De todo ello, de más asuntos de actualidad, del PSOE, especialmente del PSOE, hablamos esta noche con la presidenta federal y andaluza del Partido Socialista Obrero Español. Con Micaela Navarro, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Reguero de reacciones en el día después de la retirada de la reforma de la ley del aborto, entre las que queremos subrayar la reflexión crítica que ha formulado esta mañana el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lamentando que no se reforme la ley del aborto que aprobó el gobierno de Zapatero. He defendido, defiendo y defenderé siempre el derecho a la vida. Quien desde luego ha dado lugar a la situación en la que nos encontramos hoy es el señor Rodríguez Zapatero, que impuso una ley ante una demanda que no estaba tampoco en la propia sociedad y que presenta una serie de casos que dio lugar a que el Partido Popular incluso presentara recurso ante el Tribunal Constitucional. Que una menor de 16 años pudiera abortar sin el consentimiento de sus padres, eso no lo había entendido nadie. Frente a esta voz más que impía díscola, el argumentario oficial del PP al que ha dado voz en Andalucía la vicesecretaria de los populares andaluces. Se entiende que no existía el consenso suficiente y, desde luego, no se va a renunciar por parte del Partido Popular a modificar las cuestiones que suscitan dudas importantes. Y me estoy refiriendo al anuncio que se hizo ayer con respecto a que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento y sin conocimiento de los padres. Muy crítico con el presidente del Gobierno, el obispo de Jerez, José Mazuelo. Bueno, a partir de aquí pues seguiremos. Mire usted, tenemos ahí en democracia tenemos dos armas para ejercer, ¿no? Una es la libertad de expresión que estoy usando ahora como ciudadano, y otro cuando lleguen las elecciones, pues simplemente eso, las armas, cada uno verá las armas que tendrá que usar. El obispo hablando de armas. Y si en el Partido Popular intentan digerir esta marcha atrás, desde fuera hay un sentimiento compartido de alegría, pero también de alerta por posibles movimientos del Gobierno a la espera de que el Constitucional resuelva el recurso del PP ante este alto tribunal español. Así las cosas, la presidenta andaluza Susana Díaz insta al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, a no hacer lo mismo que el dimitido Gallardón, de gobernar de espaldas a la ciudadanía. Que lo de ayer no fue un presidente sensible que le dobla la voluntad a un ministro airado. Lo que pasó ayer fue el temor del presidente del Gobierno a que otro daño más a la población, y en este caso a las mujeres, se le estaba viendo refrendado en las encuestas. Ahora que se ha abierto y que ha dado el primer paso de rectificar, que siga rectificando. Y que retire recortes laborales, que retire recortes sociales, que retire recortes que provocan sufrimiento. Y desde el PSOE avisan que las asociaciones de mujeres y la sociedad en su conjunto no puede relajarse porque aún queda pendiente el recurso del PP, lo dicho, ante el Constitucional.
Satisfacción en la Junta y los enfermos hepáticos ante el principio de acuerdo que el Ministerio ha alcanzado con el laboratorio que comercializa el nuevo fármaco contra la hepatitis C. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ha recordado que en Andalucía reciben este fármaco, cuyo tratamiento costaba hasta ahora 60.000 euros, un total de 60 personas desde finales de 2013. También muy satisfechos se muestran las asociaciones de enfermos hepáticos, que recuerdan que un 2% de la población andaluza sufre esta enfermedad, para la que ahora reclaman una vacuna. Se vislumbra el final de la crisis, lo ha afirmado esta mañana el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Herrera, quien con todo avisa que hay que estar muy alerta porque la recuperación todavía es débil. Cuando parece al fin que se vislumbra la finalización o por lo menos el inicio de una larga y profunda crisis que padecemos, el principio del fin, Al respecto, en la presentación del informe socioeconómico de Andalucía, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha instado al Gobierno central a incrementar la inversión pública para favorecer la actividad económica y la recuperación, dadas, dice, las limitaciones presupuestarias de las comunidades autónomas. Aquí un llamamiento a que tiene que cambiar la política económica, y tenemos que mirar lo que hacen en otros países que han superado la crisis, que no son sospechosos de ser rojillos, han superado la crisis con políticas económicas que las tenemos que mirar. Recordando al viejo profesor inglés que decía que los economistas conducíamos la economía mirando el espejo retrovisor, pues aquí por lo menos miremos el espejo retrovisor de lo que nos ha venido ocurriendo en Europa y lo que ha venido ocurriendo en otros espacios económicos, y aprendamos la lección. Ya que no somos capaces de conducir mirando hacia adelante, por lo menos vamos a mirar el retrovisor y vamos a ver los que han hecho las cosas de manera diferente, que también por lo menos podíamos intentarlo. No habrá comisión de investigación. PSOE y Izquierda Unida tumbará mañana la investigación sobre los cursos de formación que ha pedido el Partido Popular en el Parlamento andaluz para arrojar, dicen, luz sobre este escándalo. A todo esto, la jueza Laya vuelve a solicitar documentación a la Junta y también al Ministerio de Trabajo para investigar el supuesto fraude y las irregularidades en las concesiones de subvenciones a los cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo. Y concluimos el sumario de esta noche a vueltas con el debate sobre la reforma de la ley urbanística para regularizar viviendas ilegales que están en un limbo jurídico. Sepan que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, espera que al final todos los partidos lo apoyen, porque dice, insiste, es un asunto de justicia social. Esto no es una amnistía, no va a afectar a aquellas viviendas que ya están incursas en un proceso judicial, ni a aquellas que tengan en estos momentos orden de derribo, y estamos hablando de un tema de justicia social, pero dentro del respeto a la ley. Y aquellas que en este momento estén afectadas por una sentencia o en un proceso judicial, pues evidentemente no tendrán cabida en esa reforma. En un tono igualmente conciliador, la consejera de Fomento, Elena Cortés de Izquierda Unida, explica que están ahora mismo en una fase de diálogo para llegar a acuerdos. Diálogo para llegar a un acuerdo, a un consenso que sea eficaz para resolver los problemas de los ciudadanos en el presente y en el futuro. Y en eso es en lo que está el Gobierno andaluz. Estamos en ese momento de diálogo y, lógicamente, para llegar a un acuerdo, ese es el momento en el que estamos. Son los principales asuntos de actualidad de este miércoles. Lo vamos a abordar en la tertulia en compañía de Rosa Yacer, de Isabel Morillo, de Elena Manzano y de Fernando Vicente. Los cuatro se incorporarán a la entrevista que comienza en estos momentos con la presidenta federal del PSOE, presidenta también del PSOE andaluz, Micaela Navarro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el plató de A por Todas. Luego vamos a hablar de su nombramiento, que ocurrió durante el verano, pero sí me gustaría, antes que nada, como usted puede entender, que le pregunte por la retirada de la reforma de la ley de aborto. ¿Es un éxito de las mujeres? ¿Es un éxito de la sociedad civil? Bueno, yo creo que es algo con lo que las mujeres y la sociedad civil, pero especialmente las mujeres, estamos contentas, pero no hay que perder de vista que esto no ha sido porque el señor presidente del Gobierno haya tenido un momento de generosidad, sino que se debe a una pura estrategia electoral del Partido Popular. Es así de claro. Entonces estamos viendo también cómo se están repartiendo los papeles,
pues unos, como ha hecho el alcalde de Sevilla, para contentar al sector, digamos, más duro, más crítico en este momento con el Gobierno por haber retirado ese anteproyecto, pero lo que está muy claro es que no lo han hecho porque hayan llegado a un convencimiento. He escuchado también la palabra consenso. Nunca, en ningún momento ha habido ni siquiera atisbo de consenso con ningún grupo político, desde luego no con el Partido Socialista, pero desde luego con ningún otro partido político, pero yo creo que se refieren a consenso interno, a consenso entre el propio Partido Popular, entre los miembros del propio Partido Popular y del Gobierno. Yo creo que no ha sido más que un gesto a lo largo de estos meses de pura estrategia política también, porque mientras hemos estado pendientes de si reformaban o no la ley, han hecho otras reformas que van a afectar de manera gravísima a la ciudadanía, como la reforma fiscal, como los derechos laborales. Decía la presidenta de la Junta de Andalucía hace un momento que lo que tiene que hacer también es restituir y dar marcha atrás en los distintos recortes que ha hecho. Ha sentenciado a muerte ya, porque ha dejado sin presupuesto a la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, ha hecho recortes sanitarios, ha hecho recortes en becas, mientras estábamos en la calle, sobre todo las organizaciones de mujeres, defendiendo la ley del año 2010, porque, entre otras cosas, usted decía, se ha reducido el número de interrupciones voluntarias del embarazo, del aborto. Por cierto, el señor Zoido decía que él ha estado defendiendo el derecho a la vida. Yo quiero decirle que yo también defiendo el derecho a la vida, que las personas que están en la calle defendiendo que haya una ley que ampare, que dé cobertura legal a aquellas mujeres que se ven en esas circunstancias, también defienden el derecho a la vida, sin ninguna duda. Y porque aquí lo que no hay que dividir o separar es que los que están a favor de que se regule es que están en contra de la vida, y los que están a favor de los que están en contra es que están a favor en contra del derecho a la vida. Creo que yo misma me he liado, ¿no? Bueno, yo no creo que sea esa la división que desde luego tienen que hacer, pero yo lo que diría también en este momento es que nos bajemos la guardia. Usted lo ha dicho. ¿Debe también el Gobierno al retirar el recurso de constitucionalidad? Debería retirarlo. O sea, yo creo que si retira el recurso en el Constitucional, a lo mejor yo tengo que retirar las palabras que he dicho de que lo han hecho por pura estrategia electoral. Y a lo mejor tengo que pensar que es verdad que han escuchado a las mujeres en este país, a las mujeres y, por cierto, también a muchos hombres que salieron a la calle también defendiendo la ley del año 2010. Pero si han retirado el anteproyecto, que por cierto, el anteproyecto es anteproyecto hasta que llega al Consejo de Gobierno. Cuando llega al Consejo de Gobierno ya no es de un ministro, es de todo el Gobierno. Ahí quería yo preguntarle si usted cree que es de todo el Gobierno. ¿Le satisface a usted que asuma la responsabilidad en solitario el ministro Gallardón? Mire, el ministro Gallardón yo creo que ha sido la cabeza de turco y nada más, pero desde luego una ley es del Gobierno entero desde el momento que llega al Consejo de Ministros, y todos los ministros, o mejor dicho, ningún ministro se pronunció en contra de ese anteproyecto, ¿no? Y usted decía también, ha habido menos interrupciones voluntarias del embarazo. Yo es que quiero recordar que la ley ha ido como conocemos, la ley del año 2010 es una ley que hablaba también de educación sexual. No solo hablaba de interrumpir el embarazo, esa era la última medida, hablaba de educación sexual y reproductiva, hablaba de informar también a las jóvenes. Y también hablan de los 16 años. Miren, no es deseable que una chica con 16, con 17, con 14, con 13, ni con 30, ni con 40 tenga que recurrir a una interrupción del embarazo. La inmensa mayoría de las chicas que han interrumpido su embarazo, menores de 18 años, lo han hecho acompañadas de su familia. Ahí está la estadística. En aquellos casos donde hay una situación de normalidad entre los menores y la familia las va a acompañar. Esa excepción está contemplada en la ley del año 2010, de que no necesiten obligatoriamente el permiso paterno o materno, en aquellos casos excepcionales donde la relación de la menor con su familia biológica no es normal. Para esos casos está pensada. En aquellos casos donde la relación es normal,
por supuesto que van acompañadas de su familia, de quién mejor, y mucho más también en un momento como ese y tratándose de una menor. Pero yo creo que las estadísticas están ahí para que cualquiera que quiera vea los datos y vea que la inmensa mayoría de las jóvenes que han interrumpido el embarazo menores de edad han estado acompañadas de su padre y de su madre. Por cerrar ya este capítulo sobre la reforma de la ley del aborto, que afortunadamente no sale adelante, según el criterio de muchísimas, o la mayoría de las mujeres de este país, sí me gustaría preguntarle sobre la posición, una vez más, que chirría de los obispos, en este caso del obispo de Jerez, que tras la homilía hoy de la patrona de Jerez ha dicho lo que ha dicho, que ahora los ciudadanos tienen dos armas que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer, una son las urnas y otra, evidentemente, expresar su protesta. ¿Cómo puede un obispo intentar direccionar un voto o intentar hacer política cuando lo que tienen que es oficiar homilías, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco la primera vez, ¿no?, que lo hacen, pero yo pero por ejemplo anoche... se echan falta, por ejemplo, ellos, que yo qué sé, la reforma laboral, la ley educativa, ¿no? Por ejemplo, yo anoche pasaba por la puerta de Génova, estaba en Madrid, pasaba por la puerta de Génova y había una manifestación del colectivo de Provida y hablaba de la ley del año 2010, de la ley Ayuso-Rajoy, o sea, que la ley supuestamente es como de los que dos, ¿no? Propia, entonces, yo también respeto, a él, el obispo hacía alusión a la libertad de expresión, yo por supuesto que respeto la libertad de expresión de todo el mundo, pero yo echo de menos que esa libertad de expresión algunos obispos no la utilicen con la misma fuerza y con el mismo vigor en los púlpitos y también en cualquier ámbito público, emisora, periódico o cualquier otro ámbito, no la utilicen también cuando se recortan las becas y se produce una brecha que va a ser difícil salvar entre aquellas familias que tienen recursos económicos para pagarle a sus hijos la carrera universitaria y los que no la tienen, cuando se rompe la columna vertebral de los derechos laborales de los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando la violencia de género está haciendo verdaderos estragos también y no tienen tanta prisa, sobre todo algunos de ellos, para condenar con tanta contundencia la violencia de género o no tienen tanta prisa para condenar sobre todo aquellas cuestiones que tienen que ver también con la sumisión de las mujeres, con la falta de derechos de las mujeres o con el papel que históricamente se le asignó a las mujeres en la sociedad, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría que los obispos de verdad también tengan libertad de expresión, pero que defiendan los derechos de las personas en todas las situaciones, desde los púlpitos o desde donde quieran, pero que defiendan también esos derechos. Me gustaría escucharlos, no solo en lo que se refiere al aborto, sino que tengan también esa posibilidad. Yo es que algunas veces cuando dicen, no, es que nosotros no queremos entrar en política, bueno, según en qué, ¿no? Y no entramos en orientar el voto, bueno, según en qué. Ahora están entrando en orientar el voto. Bueno, yo creo que de aquí a las elecciones estoy segura que no van a orientar el voto en según qué dirección. Micaela Navarro, presidenta del PSOE andaluz y desde finales de julio, presidenta federal del PSOE. Es la primera vez que usted viene al plató de A por Todas después de ese nombramiento, un nombramiento muy importante para el Partido Socialista. ¿Qué sintió cuando le comunicaron y cuando el auditorio le respaldó con un amplio aplauso? Bueno, pues sentí una emoción infinita. Yo creo que esas cosas son difíciles de explicar, esos momentos son difíciles de explicar, mucha emoción, responsabilidad también, evidentemente. Yo creo que son figuras que tienen en nuestro partido, en el Partido Socialista, tienen evidentemente en función de los estatutos, pues tienen unas condiciones, pero siempre han estado ocupadas tanto en Andalucía como a nivel federal, pues por personas, digamos, de una cierta relevancia, de una cierta, llamemos, ascendencia moral y política dentro del partido, ¿no? Y bueno, pues para mí es una gran responsabilidad estar ocupando un sitio que han ocupado últimamente dos andaluces, como Pepe Griñán, como Manuel Chávez y como anteriormente durante muchos años Ramón Rubial, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí hace mucho tiempo, cuando yo compartí ejecutiva
con Ramón Rubiales. Él era el presidente y yo era la secretaria de Igualdad y de Participación de la Mujer, y quién me iba a decir a mí que un día yo sería la presidenta del PSOE, ¿no? Pues entonces, claro, también responsabilidad, pero sobre todo entiendo que para mí es un privilegio, no sé, en un partido que tiene muchos miles de militantes y que haya sido yo la persona por la que se ha decantado a la hora de nombrar la presidenta, pues para mí es una responsabilidad, pero desde luego es todo un privilegio. ¿Qué diferencia observa usted entre el Ferraz que usted encontró cuando era secretaria, la primera secretaria federal de Igualdad del Partido Socialista, y el Ferraz que ha conocido usted ahora bajo la tutela de Pedro Sánchez? Bueno, encuentro bastantes diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que han pasado 10 años. Y, por ejemplo, muchas de las personas, compañeros y compañeras que trabajaban allí, pues ahora ya no están. En lo demás, en lo que es el funcionamiento, pues bueno, tampoco encuentro demasiada diferencias. Bueno, también hay que tener en cuenta que esto fue en julio, ha pasado el mes de agosto por medio y llevamos 3 ejecutivas hasta ahora, o sea que tampoco hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias entre esta ejecutiva y la anterior, por ejemplo, en la composición de la ejecutiva, pues por la edad. Por ejemplo, una cosa que yo noto mucho, hay mucha gente, la media de edad ha bajado muchísimo, hay mucha gente mucho más joven que había en aquel momento cuando yo estuve. Recuerdo además en la primera ejecutiva en la que yo estuve en el año 96, creo que fue, cuando entró Joaquín Almunia, todos los que habían sido ministros hasta que acabábamos de salir prácticamente del gobierno, eran miembros de la ejecutiva. En la siguiente ya no, pero en la primera pues todos los que habían sido ministros, y yo recuerdo que muchas veces decía, bueno, ¿y cómo vamos a intervenir, sobre todo las personas que éramos nuevas, que no teníamos tanta experiencia, y cómo vamos a intervenir delante de alguien que ha tenido tanta responsabilidad y que, bueno, pues ahora no tiene nada que ver el perfil de la ejecutiva, gente muy preparada, gente muy comprometida, gente que tiene mucha experiencia, ha tenido mucha experiencia en sus federaciones, en su provincia o en su comunidad autónoma, pero gente mucho más joven. Todo es como más distendido también, probablemente menos por solemne. eso, ¿no? Se ha acusado... No, luego en lo que es las normas, en lo escrito en el reglamento, en ese saber el sitio que ocupa cada quien, en esa jerarquización también, pero no es tanto como la otra vez, es más flexible, ¿no? Veíamos precisamente a Pedro Sánchez, por ejemplo, haciéndose una foto, ¿no?, en la ejecutiva. ¿Qué nos puede contar de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que en los últimos días ha sido especialmente protagonista por acudir a ciertos programas de televisión y se le ha podido acusar de frívolo? No sé si usted cree que son espacios que hay que ocupar y llegar a una ciudadanía que necesita también escuchar un discurso quizás más cercano. No sé si comparte usted esa lectura o son otras formas de hacer política. Bueno, a ver, yo creo que independientemente de que pueda haber formas distintas, matices distintos a la hora de hacer las cosas, primero, yo creo, él dice claramente, y yo lo comparto, que hay que estar donde están las personas. Y existen programas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Hay quien dice, yo eso no lo veo, el otro no lo ve, nadie lo ve. Pero pasa como cuando hay un resultado electoral que nos sorprende mucho y luego te encuentras a cualquiera por la calle y te dice, yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté. Bueno, pues si nadie lo ha votado, ¿cómo se ha podido dar este resultado? Pues lo mismo pasa con los distintos programas, que hay quien nadie reconoce que los ve, pero luego tienen millones de seguidores, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez, el secretario general, dice que hay que estar donde están las personas. Pero yo quiero también que tengamos en cuenta la situación que se produce, por ejemplo, con Sálvame. Es una cosa, no estoy intentando justificar nada, él está plenamente convencido de lo que hizo y a mí me parece bien, habrá quien le guste y habrá quien no, pero lo que no se puede estar aquí pensando en qué hago en función de a quién le va a gustar. Hay que hacer lo que uno cree que tiene que hacer en cada momento. Y habrá cosas que a unos le gusten y a otros no. Pero lo que tú no puedes, nadie, ningún secretario general, ningún responsable político ni de ningún tipo, desde mi punto de vista por lo menos, tiene que estar pendiente de a ver qué digo que le parezca bien a todos, porque entonces malo. Y de su contacto directo con Pedro Sánchez, ¿qué nos puede contar de él
que pueda salir a la luz pública, evidentemente. No, evidentemente no, pero lo que yo le decía de esto, bueno, él en ese momento escucha un comentario con lo del Toro de la Vega y además él está, y además de hecho ya se ha presentado en el Congreso, ¿no?, una ley para proteger a los animales, sobre el maltrato animal, y llama por teléfono de manera espontánea en ese momento. Bueno, pues yo tampoco me parece que eso sea nada extraño, y llama a un programa que se está emitiendo en ese momento y donde se hace un comentario, y un programa que ven miles de personas cada día, o sea y que son tan dignas de aprecio como las que ven otro tipo de programas, ¿no? Yo creo que eso no tiene más. ¿Qué puedo yo decir que se pueda contar? Bueno, lo que yo sé hasta ahora se puede contar todo, ¿no? Yo hasta ahora no conozco nada que no se pueda contar. A mí me parece que es una persona bastante serena, que es algo que a mí en estos momentos me tranquiliza bastante, una persona bastante segura, una persona que escucha mucho, pero que no se adapta. En ese sentido, no es comparable, ningún ser humano es comparable a otro, pero en la forma de hacer eso también con la presidenta de Andalucía, a la hora de cuando toma una determinación, no la toma porque le vaya a caer mejor a un número mayor de personas que molestar a un número menor, no es con un cálculo previo, ¿no? Entonces es una persona bastante segura, bastante serena, y yo creo que tiene bastante claro qué quiere, y que tiene bastante claro que el Partido Socialista tiene que ser esa herramienta que fue durante más de un siglo para estar a disposición y al servicio de la gente, para intentar garantizar derechos a la ciudadanía. No somos nada en nosotros y por nosotros mismos. Seremos algo si somos capaces de servir, de ser útiles a la gente. Micaela Navarro, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche aquí en A por Todas. Seguimos esta noche a por todas en compañía de Micaela Navarro, la presidenta federal y andaluza del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Nos acompañan ya, se incorporan a esta mesa de análisis, a esta entrevista, 4 periodistas. Rosa Yacer, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Fernando Vicente. Buenas Elena noches. Manzano, ¿qué tal? Hola, buenas y buenas noches, Isabel Morillo. Hola, buenas noches. Pues Micaela Navarro, todo vuestro. Por seguir un poco con el tema del debate de la reforma de la ley del aborto que habéis empezado a abordar, yo quería preguntar si el PSOE, la postura del PSOE es inamovible con respecto al permiso de paternidad para las niñas de 16 años, es decir, si el PSOE está dispuesto a negociar ese aspecto de la ley con el Partido Popular. Mire, yo creo que, lo contestaba hace un momento, cuando se miran las estadísticas, o sea, muchas veces que no se legisla porque seas más progresista si lo rebajas la edad, no. Es que en función de las circunstancias que ves, en función de los datos, en función de la edad que tienen las personas que van a interrumpir su embarazo, de las dificultades que a veces tiene porque los padres están a favor o en contra, hay veces que la chica no quiere interrumpir su embarazo y los padres la quieren obligar. O sea, que solo vemos, parece que es que ella quiere ir y los padres no quieren, no, al revés. Hay veces que ella no quiere interrumpir el embarazo y los padres la han obligado a interrumpirlo. Entonces, cuando estamos hablando de que no necesite obligatoriamente el permiso paterno, es para ver todas esas circunstancias. Las circunstancias en donde hay una mala relación de la menor con los padres, mira, cuando la relación de la menor con los padres es normal, un padre y una madre no se entera cuando está embarazada de 3 meses o de 2 meses, se entera el primer día, porque hay comunicación y por más que cueste, esa chica se lo va a decir a sus padres desde el primer momento. Cuando no hay una buena relación. Y si no hay una buena relación, nos podemos encontrar con que la chica no quiera y los padres la obliguen, o con que la chica quiera y los padres no la dejen. Pero eso será un porcentaje ínfimo del general, imagino. Evidentemente. Pero aunque sea un porcentaje ínfimo, tendrá que estar contemplado en la ley. Porque el hecho de que no sea obligatorio no significa que las menores no vayan acompañadas de sus padres, es que van.
Es que no tengo los datos en este momento, pero yo prometo enviarle los datos de las menores de 18 años que no han ido acompañadas de sus padres. Y desde luego es una mera anécdota el número, porque la inmensa mayoría de los casos han ido acompañadas. Otra cosa distinta es que no sea obligatorio, pero han ido acompañadas. Es que entonces se lo pregunto porque el consenso que tanto piden los grupos va a ser muy complicado. Si el PSOE no quiere negociar esa parte de la ley y el PP dice que no está dispuesto a aceptar que las menores puedan abortar sin el permiso paterno, parece que el consenso que tanto se pide no va a llegar. Pero vamos a ver, es que el Partido Popular lo que quiere es que le lavemos la cara entre todos. El Partido Popular tiene una mayoría absolutísima, legítima, que puede aprobar la ley, no aprobarla, hacerla como quiera, sin contar con nadie. Entonces lo que tienen es que tener ellos consenso interno, no hacer tanta estrategia electoral para ver cuántos votos ganan o cuántos votos pierden, y lo que tienen que hacer realmente es poner sobre la mesa los compromisos que hayan adquirido con los distintos sectores. Si ellos lo que quieren es contentar al sector, digamos, más radical del Partido Popular, pues allá ellos. Que ellos han contado y ven que los votos del sector más radical son menos que los que pueden perder en otro sector de su electorado que es más amplio, pues probablemente sea por eso. A mí me repugna un poco que una decisión política de este calado, que ellos llevan además a los extremos de definir a favor o en contra de la vida, a los que defendemos un modelo, estamos en contra de la vida y ellos están a favor de la vida, pero están a favor de la vida en función de cuántos votos pierdan o ganen. Mira, no, eso no puede ser así. Tú estás a favor o en contra de una norma en función de cómo piensas, cómo eres y cuál es tu ideología, pero no tácticamente en función del número de votos que te va a quitar o te va a aportar. Eso me parece una auténtica frivolidad. Una auténtica frivolidad. Y hay otra cosa que yo no he entendido, o he entendido pocas veces, cuando el señor Gallardón dice que hay que defender la vida por encima de cualquier otra cosa, por supuesto. Primero, porque yo no conozco a ninguna mujer que esté a favor del aborto. Ninguna, ni siquiera la que ha realizado algún aborto voluntario. Ninguna. Ese tiene que ser siempre el último recurso. Pero si él está a favor de la vida por encima de cualquier otra cosa, lo que deberían haber hecho no es una ley de reforma y tener contempladas algunas posibilidades como puede ser la violación. El feto habrá que protegerlo siempre, si es fruto de una violación también, porque ¿qué culpa tiene el feto? Entonces, que sea coherente y valiente. Y lo que tenían que haber hecho, si no estaban de acuerdo, que hubieran derogado la ley entera, pero no estar entreteniéndolo durante un tiempo, y es verdad que nos han entretenido mientras ellos hacían el cálculo a ver cuántos votos ganaban o perdían, y mientras tanto nos han dejado sin derechos laborales, han roto la sanidad, han roto y han dejado sin presupuesto la ley de dependencia. Bueno, pues ese ha sido el resultado, y mientras nosotros saliendo a la calle para defender la ley del año 2010. Hablando de estrategias electorales, cambio el tema, aunque seguiría por pero... No, si a mí me parece muy bien que haya estrategias electorales. Yo, en mi partido también la hay. Sí, precisamente de eso le quiero hablar, porque se acercan las elecciones y la situación del Partido Socialista es muy compleja. Yo creo que en general de todos, pero en particular la del Partido Socialista. No sé cómo se ve desde el federal, que ahora conoce también, la situación. Es decir, todos los movimientos que se están realizando en torno a alianzas desde a la izquierda del PSOE, no hablamos del centro, sino a la izquierda del PSOE, como se está viendo, porque luego las encuestas tampoco son muy favorables al Partido Socialista. No parece que el Partido Socialista remonte, que los ciudadanos efectivamente devuelvan la confianza que han perdido en el Partido Socialista, y quería saber cómo lo están analizando eso en Ferraz, qué se va a hacer. Bueno, a ver, primero yo creo que tampoco podemos hacer un análisis muy profundo de que llevamos prácticamente con esta nueva dirección un mes, ¿no? Porque ha pasado en medio el mes de agosto. Que la situación es compleja, está muy claro. Es compleja políticamente porque yo creo que además la política
es uno de los instrumentos más importantes en un país democrático, porque es desde la política, desde donde se decide que las personas tengan derechos o no, que las personas tengan derecho a tener derechos o no, y es lo que ha pasado. Desde la política, un gobierno como el de Felipe González, y quiero recordar el gobierno de Felipe González porque aunque ha pasado mucho tiempo y hay muchas personas muy jóvenes que no lo vivieron, pues el derecho a la sanidad pública, universal y gratuita no era algo que llovió un día de golpe, sino que fue un gobierno socialista que pensaba, como sigue pensando el Partido Socialista en este momento en Andalucía, en Madrid y en el resto de España, que todo el mundo tiene que tener derecho a una sanidad pública, universal. Decimos gratuita porque no nos cuesta dinero en ese momento, pero desde luego la pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Fue el Partido Socialista, desde la política, el que decidió también en aquel momento que todo el mundo tenía derecho a la educación, que todo el mundo debería tener derecho, a través de una beca, a poder seguir desarrollándose en la vida en función de sus capacidades, no en función de los recursos económicos de su familia. Eso se hizo desde la política, se tomó la decisión desde la política. Y desde la política, en este momento, desde hace 2 años, un gobierno de derecha, con una ideología totalmente distinta y aprovechando la coyuntura económica, pero yo no creo que sea solo por cuestiones económicas, sino ideológicas, ha decidido que no todo el mundo tiene que tener derecho a estudiar, que no todo el mundo tiene que tener derecho a la sanidad pública, y en este momento lo que tenemos es un sistema de aseguramiento, lo estamos viendo. Pero yo no le pregunto lo que ha pasado, le pregunto es qué va a hacer el Partido Socialista para recuperar ese voto que no vuelve. Yo me hago propósito a mí misma de ser más concreta y creo que me voy a morir sin conseguirlo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Mire, lo que no puede hacer el Partido Socialista tiene muy claro que no podemos ser los que fuimos hace 135 años, cuando nacimos, porque la vida y la sociedad ha ido evolucionando, entre otras cosas también, gracias al trabajo que hemos ido haciendo desde los gobiernos, pero el Partido Socialista tiene que evolucionar y se tiene que ir adaptando a esas realidades, pero el Partido Socialista lo que no puede estar mirando a un sitio o a otro a ver quién nos disputa ese espacio. Ni lo que va a hacer tampoco en ningún momento es renunciar a esos compromisos y a esos principios. Y desgraciadamente el Partido Socialista hoy, como hace 35 y 40 años, tiene que volver a luchar por las mismas cosas que luchaba, porque desgraciadamente el gobierno del Partido Popular ha roto la columna vertebral del Estado de derechos en este país. En este momento estamos en la misma situación que hace 35 años. Los convenios laborales ya no existen, dependemos directamente de quién nos quiere contratar y qué salario nos paga. Dice que estamos saliendo de la crisis, que le pregunten a quien está cobrando 500 euros, a lo mejor estamos generando empleo, pero ¿con qué salario? Entonces el Partido Socialista, es verdad que hay muchas dificultades, se ha diversificado mucho el ámbito electoral, pero bueno, yo escuchaba alguna fuerza política que leía alguna fuerza política esta mañana nueva que dice que no se va a presentar a las elecciones municipales porque hay ayuntamientos que están muy endeudados y entonces no van a poder desarrollar sus políticas. ¿Usted no pronuncia la palabra Podemos? ¿Le da alergia o tiene No, en absoluto. ¿Y la palabra casta? Hombre, lo de la palabra casta es que es un poco raro. Sobre todo cuando alguien entra a un sitio criticando la casta. Yo es que desde que era chica lo de la casta era algo como, no sé quién era de la casta, no sé, tenía otra connotación. Pero que hay quien entra criticando a la casta, pero lo primero que hace es meterse en la casta. No sé, no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es la ciudadanía la que tiene que sacar sus propias conclusiones. A mí no me gusta nunca faltarle respeto a ninguna fuerza política democrática que se mueve con las reglas democráticas, nunca, porque creo que faltarle el respeto a una fuerza política democrática es faltárselo a las personas que los votan.
Yo lo único que pido es que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo hoy me he quedado muy perpleja cuando he leído eso de no nos vamos a presentar a las municipales porque los ayuntamientos están muy endeudados, está ahí, lo puede leer cualquiera, ¿eh? Los ayuntamientos están muy endeudados y entonces no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Bueno, se lo pregunten a quien está gobernando en este momento, sea del color político que sea, que todo el mundo tiene deuda y todo el mundo se las va arreglando. ¿Usted cree solo que estamos para gobernar cuando haya bonanza económica? ¿Usted cree que el señor Pedro Sánchez estuvo acertado en su primer comité federal? Porque hay muchos compañeros suyos que piensan que a lo mejor no fue lo mejor, poniendo el foco en Podemos, hablando de que era un movimiento populista y descartando en todo momento una alianza o un pacto postelectoral con esta formación. ¿Usted cree que esa es una estrategia acertada, que el PSOE tiene que marcar distancia y poner el foco en Podemos porque ahora mismo es el enemigo a combatir electoralmente, o no? Mire, yo creo que el Partido Socialista tiene muy claro que su enemigo no es Podemos, está muy claro. Yo el otro día, por ejemplo, cuando el líder de Podemos retó a Pedro Sánchez, pues la verdad que me quedé muy sorprendida porque yo creo que a quien debería retar sería a Rajoy. Yo entendía eso porque entendía... Pero claro, tampoco me sorprende mucho que rete a Pedro Sánchez porque como ellos tampoco se definen, no sabemos muy bien si son de izquierda, si son de derecha, si de qué son, porque no terminan de definirse, pero Pedro Sánchez tiene muy claro que su adversario, no enemigo, su adversario es Rajoy, no Podemos, ni el líder de Podemos. Y yo he escuchado a Pedro Sánchez alguna vez hablar, como a otra mucha gente, del populismo de algunos dirigentes de Podemos. Eso está clarísimo, vamos. Pero vamos, yo comparto también ese populismo de algunos dirigentes. Yo no hablo del populismo porque, repito, hablar de populismo en el conjunto de una fuerza política que está ahí, que ha tenido un respaldo electoral, pues a lo mejor también lo que tenemos que hacer los demás partidos políticos es analizar el porqué, porque cuando las personas han confiado en un partido político y de pronto dejan de confiar mayoritariamente, pues tenemos que hacer una reflexión y pensar por qué. Pero esa reflexión ya la habrán hecho, porque hace mucho tiempo que esto es así. Evidentemente. ¿Y cuál es la reflexión? Hay que seguir haciendo ¿Pero cuál es la conclusión de esa reflexión? Bueno, tampoco es que a la conclusión sea tan fácil así de llegar. Yo creo que, entre otras, la conclusión es pues que hemos hecho muchas cosas cuando hemos estado gobernando. Cuando se está gobernando se tienen que tomar decisiones. Yo creo que no hay nada peor que un gobierno que no toma decisiones para no equivocarse. Creo que ese es el principal error que comete un gobierno, no tomar decisiones, y así no me equivoco. Se hacen cosas mejor, se hacen cosas a lo mejor que no son tan buenas, pero yo creo que lo peor que puede pasar es que no se expliquen debidamente, porque habrá cosas que aparentemente no sean buenas, pero si tú explicas el por qué has tomado esa decisión, pues a lo mejor hay quien la entiende. No la van a compartir, pero a lo mejor la entienden. Pero hay cosas, yo por ejemplo, lo he dicho muchas veces, que con lo que cuesta parece cambiar la Constitución y que en 24 horas hubiera un acuerdo de los dos grandes partidos políticos, en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista, para cambiar un artículo en la Constitución porque nos lo exigía Europa y teníamos que decir que no nos vamos a endeudar nunca. Pues mire usted, no estuve de acuerdo en aquel momento, pero es que a día de hoy estoy menos de acuerdo todavía. Y en Andalucía, Micaela, se han hecho cosas malas a la luz de, bueno, pues los escándalos de corrupción, está el caso de los ERES, ahora parece que la señora Mercedes Alaya está instruyendo un nuevo proceso que va a convertir en otra macrocausa con los cursos de formación. ¿Usted ha tenido tiempo para una reflexión serena, autocrítica sobre qué es lo que ha pasado en el gobierno andaluz? ¿O cree que todo esto es un montaje o no sé exactamente qué opina de la situación ahora mismo? Vamos a ver, yo creo que hay que ser serio en la vida. Yo puedo tener mi propia opinión sobre las cosas, pero yo creo que tampoco una cuestión como esta, nadie puede decir que sea un montaje, ¿no? Yo lo que sí me gustaría, como creo que le gustaría a cualquier persona, es que la justicia fuera mucho más ágil de lo que es. Porque estamos condenando a penas de telediario, y no condeno a los telediarios, pero estamos condenando a penas de telediario a muchas personas, a muchas familias que a lo mejor dentro de 5 o de 10 años, a lo mejor resulta que no habían cometido ningún delito.
que es muy probable, ¿no? O a lo mejor sí, pero mientras tanto los estamos condenando. Y eso no hay quien lo devuelva. Y yo he dicho alguna vez, y repito, a lo mejor las condenas, cuando se demuestra que hay un delito, las condenas a personas que administramos dinero público o que tenemos la posibilidad de influir desde el ámbito de lo público en la vida de los demás, las condenas, repito, deberían ser mayores. Pero hasta que exista una condena, las personas que estamos en política creo que también tenemos derecho a la presunción de inocencia. Y me da igual el PSOE, el PP o cualquier partido político, porque lo que no podemos hacer, y desde luego yo no comparto en absoluto, es intentar desviar la atención sobre un caso que surge en una formación política contando cuántos hay en la de enfrente. No, porque eso no hace daño, sea donde sea, no hace daño a todos. Pero además a quien más daño le hace es donde surge. El otro día me preguntaban en una entrevista que si Chávez y Griñán eran conscientes. Bueno, que si Chávez y Griñán hubieran sido conscientes no estaríamos hablando de ninguna de estas circunstancias. El que pasó en esa administración... Pues mire, yo no lo sé, pues para eso está la jueza, ¿no? Yo le quería preguntar Dejémosla trabajar. Un par de cuestiones, una muy breve, que les ruego un sí o un no, si es posible, y otra un poquillo más complicada. Empiezo por la muy breve. Ha dicho que las decisiones no se entienden. ¿Entendió usted a Felipe González cuando dijo que creía en la inocencia de Jordi Pujol? Bueno, yo entendí lo que él quería decir de una persona a la que él conoce hace muchos años, pero es que había que escuchar la conversación entera de Felipe González, no solo cuando dijo, es que yo no me puedo creer esto de esta persona. Es que yo creo que además hubo personas que no lo creímos porque lo dijo él mismo. Porque es verdad que costaba trabajo pensar que esa persona, que todos hemos visto como una figura que estaba por encima del bien y del mal, pero después Felipe dijo algo más, ¿no? Entonces yo a Felipe lo entiendo, pero desde luego no comparto en absoluto lo que dijo. Entiendo que a él le cueste trabajo creérselo, pero yo creo que Felipe sabe perfectamente que eso es así. Y la otra, que es un poco, cambiando un poquillo de tercio, el debate o la dimisión de Gallardón ha coincidido con un debate que no ha pasado casi de las páginas de deporte o de los telediarios de deporte, que es las declaraciones del tío de Rafa Nadal, que es una persona relevante en este país respecto a la oportunidad o no de que una mujer sea entrenadora de un equipo de señores, ¿no? ¿Qué le parece a usted cuando después de 30 años se escuchan este tipo de cosas? Pues que nos queda más camino por recorrer del que yo creía y del que creíamos cualquiera. O sea, nos sorprende a cualquiera de nosotros, en un país occidental, nos sorprende mucho cuando vemos como hay países donde no dejan que un ginecólogo vea a una mujer, tiene que ser una ginecóloga. Y nos sorprende a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues es que eso más o menos es lo que pasa aquí en un país plenamente desarrollado. A mí lo que me gustaría es que alguna vez, cuando estamos hablando de trabajo, cuando estamos hablando de un empleo, miráramos los currículum de las personas, sea hombre o sea mujer, pero sobre todo en el caso de las mujeres, porque si hubiera sido al revés, que es un hombre el entrenador del equipo de las tenistas, no pasa nada. No pasa nada. Con llamar a la puerta, ¿no parece, antes de entrar en un vestuario? Pues ya está, pues claro. Y si no, pues tampoco creo que pase nada. Eso ha dicho que va a hacer. Llamar a la puerta antes de pero entrar. Es que yo creo que por pura educación y por pura cortesía es lo que se hace siempre, ¿no? Sí. Entonces, no creo que eso vaya más allá. Pero a mí es que me gustaría que alguna vez dejaran de vernos solo como a mujeres. Es que además de ser mujeres, tenemos una responsabilidad del tipo que sea. Y tenemos que tratarnos en función de la responsabilidad que tenemos. A mí me hicieron una encuesta, bueno, no una encuesta, unas preguntas hace pocos días, cuando Ana Patricia Botín fue nombrada directora general del Banco Santander. A la semana fue cuando nombraron al Dimas, el responsable del Corte Inglés. A mí no me ha llamado nadie a preguntarme qué opino que una persona con 39 años, en este caso un hombre con 39 años, se haga cargo de la Dirección General del Corte Inglés. Nadie.
pero sí me llamó para preguntarme qué opinaba yo de que Ana Patricia Botín, que lleva toda la vida presidiendo bancos y haciendo y relacionada con ese ámbito, muy respetada y muy conocida en ese ámbito, pues ¿qué me parecía a mí? Que si iba a tener dificultades, que sí. Y sin embargo, lo otro no. Bueno, pues, y acto seguido es, ¿usted cree que sigue haciendo falta que haya una ley que obligue a que en los consejos de administración haya mujeres? Pues claro que sí. Porque el hecho de que usted me esté preguntando por esto demuestra que hace falta. Bueno, pues también me hubiera gustado a mí opinar sobre el señor que está ocupando la dirección general del Corte Inglés, pero no he tenido opción. Aquí la tiene. Venga, última pregunta. Pues me parece estupendo. El otro día le leí en una entrevista, creo que fue en El Mundo, que usted no se sentía cuota andaluza ni cuota Susana Díaz. Yo no sé cuántas veces le habrán preguntado eso en Ferraz y en Madrid. Hay mucha expectación sobre el poder de Susana Díaz dentro del Partido Socialista. Me gustaría que nos explicara qué es eso de que no se siente cuota andaluza ni alguien designado a dedo por Susana Díaz. No sé. A ver, es que yo, cuando se forma una ejecutiva federal, evidentemente que está compuesta por personas que venimos de los distintos territorios. Cuota o llámalo voluntad, llámalo como quiera. No digo cuota por ese sentido que tiene, pero voluntad. Sin la voluntad de Susana Díaz, sin duda ninguna, yo no estaría en la Ejecutiva Federal. Porque es Susana Díaz, sobre todo es la secretaria general de Andalucía, como antes lo eran los secretarios generales, desde donde se decide, normalmente, en colaboración con el secretario federal, qué personas de la federación ocupan los espacios que vaya a tener la Federación Andaluza en este caso. Entonces, si Pedro Sánchez no hubiese estado de acuerdo, yo no estaba, pero si Susana Díaz, o mejor dicho, si el secretario general federal no hubiese estado de acuerdo, yo no estaría. Pero si la secretaria general de Andalucía tampoco hubiese estado de acuerdo, yo no estaría. Entonces, si lo mira desde esa perspectiva, pues seré cuota andaluza. Y yo encantada de la vida. Pero es que todos entonces somos cuota. El cuota de La Rioja, la cuota de... Porque estamos compuestos... La presidenta de la Junta de Andalucía, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ahora mismo tan poderosa dentro del PSOE como aparentemente desde fuera se refleja en los medios o en los círculos de Madrid, parece que ella ahora mismo juega un papel fundamental en el Partido Socialista. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Cree que le hace sombra al señor Pedro Sánchez? Tenemos 15 segundos. Bueno, en los 15 segundos yo lo que voy a decir es que esperemos un tiempo. Yo creo que no solo no le hace sombra, sino que no ha pretendido nunca hacerle sombra, sino todo lo contrario. Ayudar desde la federación más grande, como hemos hecho siempre. Andalucía siempre ha sido una parte importantísima del Partido Socialista Obrero Español y en este momento también. Ahora, le sumamos que Susana es una persona con mucha proyección mediática, mucha proyección política, muy segura de sí misma, pero lo que está es ayudando a que el proyecto socialista nacional salga adelante con fuerza. Micaela Navarro, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Isabel Morillo, de Elena Manzano, de Fernando Vicente y de Rosa Yacer. Tiempo ahora de tertulia en compañía de Isabel Morillo, de Elena Manzano, de Rosa Yacer y de Fernando Vicente, que nos han acompañado precisamente en la entrevista con Micaela Navarro, la presidenta federal del Partido Socialista. Y vamos a abordar, al igual que hemos hecho con Navarro, pues la polémica en torno a la retirada de la reforma de la ley del aborto y la resaca, el reguero de reacciones que se han producido en la jornada de hoy. En primer lugar, para situarnos, os pediría una opinión sobre el paso del Ejecutivo, que conocíamos ayer en boca precisamente del presidente del Gobierno, de retirar esta polémica reforma. Y ya luego entramos en las reacciones que se han suscitado pues dentro del Partido Popular, los obispos y sobre todo los colectivos de mujeres que desde un principio se opusieron a esta reforma. Isabel, empiezo contigo. Pues yo creo que esta decisión demuestra lo peor de la política, que es la política que se hace con cálculo electoral. Es decir, yo cuando oigo a muchos colectivos de mujeres y al Partido Socialista, bueno, a muchos colectivos y partidos políticos celebrar que es una victoria de la calle, de las mujeres, y que Rajoy ha atendido la demanda y la petición social de que no se endureciera y se radicalizara la ley del aborto, no lo comparto. Rajoy ha retirado esta ley por puro cálculo electoral
y no porque de verdad haya oído la calle. Bueno, ha oído la calle porque tiene un asesor o una serie de asesores que le han advertido de que esto iba a costarle muy caro dentro de su centro, de su electorado de centro y de su centro político. Y a mí la política así puramente electoral, de rédito y de recuento de votos en temas tan sensibles y tan importantes para la sociedad y para las mujeres, pues me da pena. Es política sin principios y yo creo que la política tiene que tener sobre todo principios. Es que a un año de las elecciones, bueno, a menos de un año de las elecciones municipales, lo hemos comentado muchas veces, no parecía que tenía mucho sentido abordar un debate que en la calle no se pedía, que nadie había abierto y que de repente el PP, que es cierto que lo llevaba en el programa electoral, pero muy poco preciso y muy inconcreto, y ahora han comprobado que realmente no les iba a traer a cuenta llevar adelante esa reforma porque había una parte de la sociedad muy grande que no estaba de acuerdo. Entonces, desde el punto de vista electoralista, han acertado retirándola. ¿Y cómo se puede apelar, como han hecho el propio presidente y muchos dirigentes populares, a que no había consenso, cuando tampoco había consenso en otras leyes, ¿no? Claro, aparte, sobre todo cuando es una ley que aprueba un Consejo de Ministros, el anteproyecto, es decir, que tampoco había consenso cuando esa ley se pone en la mesa del Consejo de Ministros, se aprueba y dice Gallardón... Por tanto, no entiendes que claro, asuma en solitario Gallardón. Efectivamente, dice Gallardón que se siente súper respaldado, que ya no textualmente ya no es la ley Gallardón, sino es la ley de este gobierno y que es lo más progresista, creo que dice, que ha hecho en su vida. Estoy completamente de acuerdo tanto con Isabel como con Elena. Esto es una cuestión de cuántos votos suma y cuántos votos resta, porque si no, no hubiera llegado a la mesa del Consejo de Ministros, no se había aprobado. Y hoy Ignacio Camacho en ABC le ha puesto cifras. Decía que ese asesor del que habla Isabel, que es Pedro Arriola, es sociólogo, calculaba que serían 250.000 votos menos de los sectores más a la derecha del PP en el caso de retirar la ley y 1 millón de votos menos en el caso de que la ley continuara de los sectores más centristas del PP. Yo no sé si esos cálculos son así o son cifra arriba, cifra abajo, pero evidentemente ha habido una balanza y Rajoy lo ha dicho como muy bonito, ha dicho algo así como es la decisión que menos divide, ¿no? Que parece que lo que viene a hablar es precisamente de eso, ¿no? Yo siento discrepar, no estoy de acuerdo con ese criterio, sí con el análisis, no con la crítica, yo creo que es todo lo contrario. No estamos hablando de que hay que escuchar lo que quiere la gente, pues eso es lo que se está haciendo, es decir, el gobierno, claro que tiene que gobernar en función de lo que quiere la gente, y no, para eso está, no está ahí para gobernar contrario a lo que quiera la gente o para una pequeña minoría, ¿no? Su obligación es saber qué es lo que realmente quiere la gente y obrar en consecuencia. Si ellos tienen unos cálculos que les dice que hay 1 millón de personas que no quieren que hagan eso frente a 250.000 que sí, pues evidentemente debe gobernar para esa mayoría. Sí, yo digo, debe gobernar para esa mayoría y no para la minoría. Supongo que también habrá gente que no les vota a ellos que también está a favor del aborto y gente que está, vamos, de que cambiara la ley, gente que no. Pero lo que yo entiendo, ahora que hablamos tanto de que hay que consultar a la población, de los referéndums, etcétera, etcétera, es que los gobiernos utilicen las herramientas que tienen a su disposición para saber qué es lo que quiere la gente, que en este caso son las encuestas, que es la única manera que tienen, aparte de las elecciones, para saberlo, me parece que es lo que hay que hacer. Sí, eso es precisamente como debe ser, no que gobiernen, yo le he dado mi voto, eso que siempre se dice, yo no te doy mi voto para que a los 4 años me lo vuelvas a plantear, no, tienen que estar pendientes de lo que quiere la gente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que no creo que Rajoy lo haya hecho porque haya escuchado a la gente, sino porque ha visto que hay una presión y que el centro político de su electorado no le va a votar si hace esa reforma, porque también ha habido mucha gente en la calle denunciando la reforma laboral, o hay mucha gente que se ha levantado contra la reforma educativa, y Rajoy, con su mayoría absoluta, ha sacado adelante su reforma y no ha pensado en que a lo mejor la reforma laboral pues tiene un coste para las clases trabajadoras y las clases medias españolas durísimo, y lo ha hecho. Entonces, no me creo, o siento estar en una fase escéptica de mi vida, incrédula total, no me creo que lo haya hecho porque los colectivos feministas y de mujeres le han convencido de que esa ley es una barbaridad. Pero es que posiblemente si los cálculos serían otros. Pero así actúan todos los gobiernos. Por supuesto. Sí, lanzan globosondas, comprueban cuál es la opinión de la gente y en base a eso determinan y concretan cuál es la ley que quieran llevar a cabo. Pero que a mí no me sorprende. Es que es legítimo. Ya, claro, si el criterio fuera demoscópico puro, es decir, lo que piensa la gente, en función de eso actúo, y pues no tienes la encuesta a decir, no seguiría Gallardón, pero tampoco seguiría Wert. Es decir,
que también, leyendo, parafraseando nuevamente a Rajoy, la retirada es la decisión que menos divide. La reforma de la educación también ha dividido al propio PP. ¿Por qué Gallardón? ¿Por qué una ley que pasa por el Consejo de Ministros? ¿Y por qué ahora? Eso yo creo que son tres interrogantes que tenemos que poner sobre la mesa. Y de verdad no me creo en la inocencia de la demoscopia pura, es decir, como la gente no quiere, no lo hago. Siempre es mucho más complejo. Pero es que además, Rosante lo había dicho, había una demanda y un clamor en la sociedad española porque se reformara la ley del aborto, de verdad, había un problema, era un problema inminente para la sociedad española que se reformara la ley del aborto, o el problema lo han creado ellos mismos, porque a mí me da la impresión, claramente, que bueno, que sí que podría haber muchas discrepancias con un precepto claro de la ley de 2010, por el que Elena le ha preguntado a la señora Micaela Navarro, que es sobre si las menores tienen que tener o no permiso de sus padres para acudir a abortar. Pues sí, es un tema que se podría haber abordado, pero es que la ley de Gallardón no era eso. La ley de Gallardón era retrotraernos más atrás del 85 y era una ley durísima y muy radical y con un componente ideológico muy fuerte y muy duro, que se hizo también en su momento posiblemente pensando en un electorado determinado y en contentar a determinados poderes más de la ultraderecha del Partido Popular. Ellos lo llevaban en su programa y con ese programa solicitaron el voto de toda esa gente. Evidentemente, claro, que eso es así, va en su programa, igual que tantas otras cosas que iban en sus programas. Unas contentan a unos, otros contentan a otros. Cada colectivo social tiene distintas peticiones ante los gobiernos. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, unos le dan más importancia a una y otros le dan más importancia a otra. Y todos los partidos políticos elaboran un programa intentando atraer la mayor amplitud posible de votantes, del centro, de la derecha y de la izquierda de su ámbito político. Y en eso consiste. Si es que yo no entiendo por qué tenemos que ahora convertir eso en una maldad. No, ellos hicieron lo que era lógico que hicieran. Y una vez que, bueno, y lo pusieron, intentaron ponerlo en marcha, y una vez que han visto que no es así, pues dan marcha atrás. Bueno, hay dos testimonios dentro del Partido Popular que pueden ser paradigmáticos, pueden ser un poco el termómetro, ¿no?, de la situación interna del Partido Popular, y sí me gustaría preguntaros al respecto. Por ejemplo, Celia Villalobos decía ayer que el presidente Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer, y sin embargo hoy hemos escuchado a Zoido diciendo respeto a la decisión, atento, personal de Mariano Rajoy, pero había un problema con la ley de aborto y no hemos resuelto el problema de la ley del aborto. En fin, ¿creéis que va a provocar una distorsión, va a enturbiar la unidad del Partido Popular internamente, o cuando el señor Rajoy diga aprieta la fila, todos para adelante? Yo no creo que vaya a suponer ninguna ruptura drástica dentro del Partido Popular, entre otras cosas porque como la ley se va a quedar aparcada, no va a hacer falta que se dividan ahora mismo en las dos facciones, que sí están divididos en torno a esa ley. Es una ambigüedad calculada, ¿no? Oye, es necesario contentar a nuestro electorado con voces que digan... Pero, por ejemplo, la postura de Celia Villalobos estaba clara, era evidente, había roto la disciplina de voto, y yo la sensación que tengo por las conversaciones que he tenido todos estos meses con los dirigentes del PP andaluz es que han respirado un poquito más aliviados. No han querido reconocerlo públicamente hoy. En la rueda de prensa de Virginia Pérez le hemos preguntado y no ha querido reconocerlo, pero es lógico que en el PP... Ha tirado de manual, ¿eh? Claro, ha dicho que se ha hecho lo que se tenía que hacer, y ellos llevan muchos meses reclamando consenso. Si leemos entre líneas, al pedir consenso y ser consciente de que ese consenso no iba a llegar, era una manera de decir que ellos no estaban del todo de acuerdo con la reforma que estaba proponiendo el exministro Gallardón, pero sí, que ahora han respirado la mayoría, excepto, por ejemplo, a lo mejor el sector al que pertenezca Zoido, la mayoría se han respirado tranquilo. Es difícil también para algún dirigente del PP, a la derecha de ese centro, ver un escrache en la puerta de Génova, hecho por propios militantes del PP. Esto, al menos mentalmente, tiene que ser difícilmente digerible, ¿no? Y hoy lo hemos visto incluso en alguna prensa conservadora, bueno, pues que Gallardón, otra de las cosas inexplicables de esto es que un señor que lleva de los 25 años en política se haya metido sin que parece que nadie lo empujara, que no me lo puedo creer, en este lío. Otra de las cosas increíbles de todo esto es cómo ha reaccionado la prensa conservadora, que hasta el momento no había criticado en ninguna ocasión a Rajoy. Y hoy sí, y allí hubo un escrache en la puerta de Génova. No sé eso cómo se puede... Que así como... el cómo se ha hecho sí que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque el cómo, sí, el cómo se ha hecho... Y buscando al rey en Estados Unidos. Hay quien sostiene, y es creíble, que todo estaba pensado
desde hacía tiempo para cargarse a Gallardón por parte de... Es que puede parecerlo, es de verdad. increíble, porque si no se explica mucho. cómo se han desarrollado los acontecimientos es una cosa increíble, ¿no? Y efectivamente da la impresión de que le han puesto la zancadilla. Hoy lo ha dicho Bono, lo ha sugerido Bono en una entrevista radiofónica esta mañana en la cadena SER, y sabemos que Bono es muy amigo de Gallardón. Hombre, yo creo que él se siente una víctima, ¿no? Bueno, es que lo es, evidentemente. Claro, no es que se sienta, es que es... Bueno, y iba camino de héroe, ¿no? Para según qué Partido Popular, ¿eh? Y él lo dijo claramente en su rueda de prensa, donde explicó que dimitía, dejó bien claro que era el gobierno. Sí. Que esto no es claro, es que cuando dice parece impensable que un ministro, cabeza de turco, ¿no? Eso es, un ministro de Justicia no decide seguir adelante con un proyecto de ley de esta envergadura y de este calado social, sino tiene un gobierno detrás y un presidente del gobierno que le da luz verde y le indica que ese es el camino. Me imagino que el señor Gallardón, que siempre ha sido el verso suelto y el político más progre del Partido Popular, hasta que de repente se convirtió en el político más a la derecha dentro del Partido Popular con esta ley, pues tendría el respaldo y la luz verde de su presidente del gobierno, que es el señor Rajoy, que en cuanto ha podido lo ha dejado a los pies de los caballos, se la ha quitado en medio sin otra salida que no sea su dimisión, ¿no? Dicen que Rajoy ya se ha quedado sin un adversario interno, ya no tiene ni a Esperanza Aguirre, ni a Gallardón, ni a nadie. Eso será cierto, pero no tiene mucho sentido, porque Rajoy no creo que pretendiera perpetuarse en el gobierno, ¿no? Elección tras elección tras elección. ¿Realmente tiene Rajoy un problema de que le muevan la silla? No, sí, pero Rajoy querrá decidir como decidió Aznar y querrá decidir con el dedo, me imagino. No... Eso sí. Eso sí. Bueno, quiero someter a vuestro análisis también las reacciones que ha habido desde el exterior. Hemos visto la del Partido Popular, pero sí la del exterior, y concretamente dos completamente antagónicas. Por un lado, el obispo de Jerez, diciendo que todos los ciudadanos tienen dos armas, que es la libertad de expresión y el voto, poco menos que direccionando el voto de la ciudadanía que no esté de acuerdo con esta decisión del Gobierno central. Y por otra parte, pues las voces de los colectivos feministas, de las asociaciones de mujeres y de otros partidos políticos como el PSOE y Izquierda Unida, diciendo, cuidado, hemos ganado una batalla pero no la guerra, porque todavía está el recurso ante el Constitucional. A ver, ¿quién empieza? Se puede estar de acuerdo o no con lo que diga el ministro, pero a mí tampoco me llama tanto la atención, el obispo, pero a mí tampoco me llama la atención que un obispo se pueda pronunciar sobre un tema que es tan controvertido y que afecta tanto a la ideología y a la ética y a la moral de las personas. Entra dentro de lo previsible que un obispo se dirija a sus fieles para opinar sobre algo. Otra cosa es que se meta en política, como tú apuntabas durante la entrevista a Micaela Navarro. Ya sí hay que exigir que la Iglesia se separe en un sentido tan directo. Pero Elena, yo, por ejemplo, yo entendería, y es una opinión mía personal, que el obispo dijera, mira, no me gusta la realidad de la reforma de la ley del aborto, pero decir, a partir de ahora los ciudadanos sabemos que tenemos que hacer las urnas. Es que claramente direccionar el voto, ¿no? Pero es que indirectamente eso lo hacen todos los sectores económicos, políticos. Yo creo que la posición de la Iglesia frente al aborto es absolutamente clara, ¿no? Y el decir, bueno, pues ahora los ciudadanos pueden pronunciarse en la calle, en las urnas, tampoco nos debería de resultar tan llamativo. A mí lo que sí me gustaría es que la Iglesia se pronunciara también con la misma contundencia cuando se toman medidas que perjudican. Pero ha sonado amenaza. Pero la diferencia es. Ha sonado amenaza. Pero no solo es el qué, sino el cómo. Y como lo han dicho, ha sonado amenaza. Hombre, ha sonado una amenaza al Partido Popular como diciendo, os vais a enterar por haber tomado esta decisión, ¿no? Pero bueno, que tampoco me parece tan llamativo. A mí lo que la postura de la Iglesia con el aborto es absolutamente clara. Puedes entenderla, compartirla o no. Claro. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que desde los púlpitos en una homilía se arremeta con esta dureza, y después cuando pasan cosas o cuando hay gente tan mal, pasándolo tan mal, y hay otras medidas que perjudican a gente que está al límite, en la pobreza absoluta, sin un trabajo, la Iglesia no intervenga. Pues ojalá tuviéramos una Iglesia más activa en las cosas que verdaderamente, para mi entender, son importantes, ¿no? Sí, lo puedo entender. Lo que pasa que la ley del aborto es algo que ataca mucho más al sentimiento y a la ideología, no solo al... Una reforma laboral se puede estar de acuerdo en cómo se crea empleo, cómo se establecen cuáles son los límites para que una empresa pueda o no contratar o despedir, pero me parece mucho más objetiva una reforma laboral que una reforma del aborto. Y una cosa que no exactamente del obispo, ¿no os llama la atención que Podemos no esté en este debate?
en absoluto. Hoy lo hablábamos en la redacción, lo hablaba precisamente con Javier Aroca antes de entrar en la tertulia radiofónica, y decía que le había sorprendido, incluso que habían preguntado a un dirigente de Podemos en una tertulia esta mañana en la televisión, y decía que ese era un asunto que no competía a Podemos de momento. Es que yo creo que Podemos, la verdad, no está en ningún debate en el que pueda quemarse o en el que pueda erosionarse, sinceramente. Porque, por ejemplo, en el debate de Cataluña, que es un debate que ahora mismo rompe y divide a la sociedad española, hay un pronunciamiento claro de Podemos sobre qué es lo que hay que hacer, porque no lo he escuchado, dan muchas evasivas. En el debate del aborto tampoco. Yo creo que es que ellos, cada vez que se le consulta a algún rostro visible de Podemos sobre un tema espinoso, no quieren pisar ningún charco. Que bueno, que es una decisión colegiada de las bases, que tienen que hablar los círculos, pero no hablan los círculos. Tendrá que pronunciarse y retratarse los dirigentes que están en los medios y a los que nos podemos dirigir, y no lo hacen. Bueno, nos quedan unos minutillos de tertulia y me gustaría así preguntaros por el otro asunto, la resaca del debate sobre el Estado de la Comunidad con la reforma de la LOUA, de la Ley Urbanística de Andalucía, para regularizar en torno a 20-25.000 viviendas ilegales. El otro día también estaba Rosa Yacer aquí, hablábamos sobre ese asunto, y sí me gustaría que analizaseis las consecuencias que ha tenido para el pacto de gobierno. Hoy la presidenta de la Junta ha apelado al consenso con todas las fuerzas políticas para aprobar esta norma, que insiste que es de justicia social. Y por otra parte hemos escuchado a Elena Cortés, también a Diego Valderas, en fin, templando ánimos y diciendo que están dialogando para intentar alcanzar acuerdos. Yo creo que evidentemente no hay casus belli en este caso. Eso es, bueno, es un tema que está ahí y llegarán a sus acuerdos y ya está. Donde sí, y hoy hay unas declaraciones de Maillo que las ha hecho, que sí están poniendo un poco los pies en pared, es con el tema de la banca pública. Había salido Maillo diciendo que no habrá presupuesto si no hay antes banca pública. Y ahí sí que hay una pelea, porque no está nada claro qué concepto de banca pública es el que se quiere. El Partido Socialista quiere uno, o el Gobierno quiere uno, y vamos, el PSOE en el Gobierno quiere uno y Izquierda Unida quiere otro. Entonces ahí sí que puede haber más o menos tensión. Mucho que trenes ahí, ¿no? Pero en el tema de las viviendas al final llegará a un acuerdo. No, yo creo que no solo que no haya casus belli, sino que prácticamente nunca lo ha habido. Es decir, yo creo que formaba parte del discurso de Izquierda Unida votar en contra en el Parlamento y de alguna manera, bueno, alzar moderadamente la voz porque va contrario a su discurso, y eso sí forma parte de su corpus ideológico, ¿no? Pero yo creo que todos están convencidos, y cuando digo todos creo que es todos, incluyendo incluso a jueces y a fiscales, que nadie en su sano juicio puede plantear la demolición de 25.000 viviendas en Andalucía, una detrás de otra, saliendo todos los días en la tele, cuando un solo desahucio provoca lo que provoca. Ahí hay todo tipo de situaciones, hay gente que fue engañada y hay gente que no fue engañada, pero han hecho un todo que nadie ha sabido resolver y que es irresoluble, a mi juicio, tal y como está planteado. Por eso yo creo que no hay casus belli, probablemente ni casi lo haya habido nunca. Socialmente a mí sí me parece un tema muy serio, porque lo que no puede ser es que el señor que hace las cosas legalmente paga sus impuestos y en cambio el otro salga. Es que claro. Eso es insostenible. Claro, pero ese señor que no lo hizo mal, para comprar mi casa o para venderla y cumpla la ley y reciba un castigo, mientras que el señor que no cumple la ley, no paga impuestos, no recibe. Bueno, es que esto no puede seguir así. Lo que pasa que algo habría que hacer, y no puede ser decir, es que son 25.000, es que hay todo tipo, es que hay gente que la han engañado. ¿Realmente crees que alguien que compra una casa sabe que no sabe que esa casa no tiene los papeles en regla? Hombre, a mí me parece muy difícil en el caso de Marbella, eso, por muy inglés que sea. Ya, pero en el caso de Marbella, por ejemplo, las licencias estaban concedidas por el ayuntamiento. Eso es otro tema. Claro, te estoy diciendo, tú construyes una casa, tú sabes que no tienes papeles, tú sabes que no tienes agua, tú tiras para adelante. Me parece bien. En ese momento te localizan y te dicen, se para usted, y usted sigue. Y viene la Guardia Civil y no te multa, y viene el juez y te pone una denuncia, y la denuncia tarda 8 años. Y 8 años después, o 9 años después, esto es ilegal, pero te cobro la luz, te cobro el IBI, porque la administración sigue recaudando, intenta recaudar, lo que no puede ser. Claro, entonces el mal que se hizo, bueno, pues lo puedes corregir, pero ya ni puedes recuperar esa montaña que te has cargado, ni puedes recuperar el paisaje, ni, en fin, ¿y qué?
A mí también me da la sensación de que Izquierda Unida ha reculado, como decía Rosa, que al principio en la primera atención a los medios, después de que la presidenta lo anunciara, hicieron un papel, entre comillas, como que no se les había informado de que se iba a hacer este anuncio, que no era el momento, que Izquierda Unida no era partidaria de que se hiciera una amnistía, y después en el PSOE dijeron que sí estaban informados, que lo sabía quien tenía que saber cómo iba a ser esa medida anunciada por la presidenta, y hoy desde Izquierda Unida han dicho que no va a suponer ninguna ruptura en el pacto de gobierno. También, si somos un poco mal pensados, podemos darnos cuenta de que estamos a las puertas de unas elecciones municipales, que todos los ayuntamientos implicados son de todos los partidos políticos y que a Izquierda Unida ahora no le interesa tampoco decir que van a Yo conozco bien el demoler. caso de la Sarquía, y en la Sarquía hay alcaldes del PA, hay alcaldes del PSOE, hay alcaldes del PP y hay alcaldes de Izquierda Unida, que han heredado en mayor o menor medida la situación, pero la situación la tienen todos los días a la puerta de su casa. Bueno, si es que en Córdoba, todas las viviendas de Córdoba es uno de los sitios donde más había, ¿cómo se llama la zona? Medina Zahara. Y eso sigue Izquierda Unida de gobierno. Sí, pero eso es otra cosa, porque eso es un bien cultural protegido y tiene sus perfiles. Pero me refiero a que están implicados todos. Bueno, vamos a ver qué nos habla esta noche, de qué nos habla esta noche Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Me gustaría hoy hablar con ustedes de una mujer. De una mujer noruega que fue muy importante, que fue primera ministra en 3 ocasiones y que la última vez, creo recordar que de 1990, esperen que lo compruebe, hasta 1994 hizo un gobierno casi aplastantemente, mayoritariamente de mujeres. Se llama Gro Harlem Brundtland. Y me gustaría hablar de esta mujer que además de todo ha sido directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que hasta hace muy poco tiempo es la responsable del cambio climático en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Me gustaría hablarles de esta mujer porque precisamente con la tensión, con la violencia que la ley del aborto, el decreto abortado de la ley del aborto del ya exministro Gallardón ha provocado en este país, me parece que es un ejemplo para que todos nosotros lo pensemos un poco. Gro Harlem es miembro, y lo era cuando era primera ministra, del Partido Laborista y por tanto de izquierdas y por tanto defensora de la ley de plazos, que es la regulación que existe en toda Europa, casi en la práctica totalidad de la Unión Europea. Y estaba casada con un politólogo famoso también, aquí si me permiten, sí voy a intentar acordarme del nombre, se llamaba Arne Olav Brundtland, un hombre del partido de la derecha noruega. Siguen casados, han estado casados muchos años, tienen 4 hijos. Seguramente tienen políticamente opciones muy distintas, pero fíjense, la cuestión tan privada, tan íntima, tan propia de las mujeres como la interrupción del embarazo, como la decisión de ser madre, no los separó. En un país civilizado se sabe que las leyes no obligan a que uno haga lo que regulan, sino a que los demás puedan hacerlo. Es decir, ninguna ley le impide a usted ser madre, ninguna ley le obliga a casarse con alguien de su mismo sexo. Se trata de respetar su libertad y la de otros. Gran ejemplo el de esta pareja noruega, que siguen casados, que tienen 4 hijos y que seguramente en lo privado piensan lo mismo y en lo político pueden tener serias, razonables y civilizadas discrepancias. Buenas noches. La columna de cierre con la firma de Mercedes de Pablos. Isabel Morillo, Fernando Vicente, Rosa Yacer, Elena Manzano, a los 4 como siempre, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Volveremos mañana con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Nos acompañarán en la tertulia Olga Granado, Carlos Rosado, José Luis Losa y Ana Pérez Luna. La columna desde Jerez la firmará Ana Noguet. Y como siempre iremos a por todas.